Vamos a gestionar emociones con Cristina Alexandra Román, que es una autora enfocada en el desarrollo personal y la libertad emocional. Además de escritora, ha desempeñado un papel activo como organizadora y facilitadora de eventos de bienestar integral. Su formación en bioneuroemoción es una técnica que busca comprender el impacto de las emociones en la salud y el bienestar y, ha sido clave en su carrera. Ese enfoque le ha llevado a escribir un libro, Corazón Nómada, para descubrir el sendero hacia tu libertad emocional. Un libro que combina su experiencia personal, profesional, para ayudar a las personas a liberarse de las barreras emocionales y a vivir una vida auténtica y plena. Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. El libro surge de una revelación tuya, por lo que comentas. A través de una meditación, sí. A través de una meditación. Y ¿cómo podemos unir estas meditaciones, estas gestiones de emociones con el deporte? Es importante en todos los ámbitos, ¿no? La gestión de emociones. Sí, totalmente. Nuestro cuerpo y nuestras emociones están íntimamente conectados. Y de hecho muchas veces las tensiones emocionales se acaban reflejando en la parte física, en forma de dolencias o rigidez. Por eso en el libro de Corazón Nómada hablo de prácticas, como puede ser una de ellas la meditación, pero también en prácticas de cómo liberar esos bloqueos y el movimiento consciente, como el deporte, que es uno de ellos, por supuesto. O sea, el deporte puede ayudarnos a liberar esas emociones, ¿no? De forma consciente, sí. ¿Y el otro sería de forma inconsciente? Es decir, todo en su exceso no es bueno. Es dañino, ¿no? Todo en exceso es dañino. ¿Qué tipo de deporte recomiendas para el tema de la liberación? Porque se habla mucho del yoga, de pilates, no sé si esos son los que más recomiendas, o depende, por ejemplo, de ese problema emocional de la persona, digamos, tengo una emoción muy retenida y me viene mejor el boxeo. No sé. Primero, recalco, es importante encontrar a qué actividad que más resuene contigo. Es decir, aquello que es bueno para mí, quizás no lo sea para ti. Sí que es cierto, como mencionas, que el yoga es una actividad que te ayuda a conectar con el cuerpo y con la respiración, que es fundamental para liberar esas emociones que tú comentas. Además, por ejemplo, correr, que es otra práctica que a mí me gusta, o caminar al aire libre, también son opciones más sencillas y al alcance de todo el mundo, que no cuestan nada y muy poderosas. El deporte, porque no nos olvidemos, ¿no? Lo comentamos mucho aquí, que el deporte ayuda a superar muchas barreras, tanto físicas, me imagino, como emocionales. Así es, están intrínsecamente conectadas. A medida que vamos desbloqueando la parte emocional, también desbloqueamos la parte física, es decir, como superación personal. ¿Cómo gestiona o cómo le dirías que gestione, por ejemplo, porque a mí se me ocurre, ¿no? Ahora vemos muchos chavales jóvenes que salen de una formación deportiva, como por ejemplo ahora hemos hablado con Luis Parro, una formación deportiva base, y de la noche a la mañana se convierten en estrellas, ¿no? A nivel, por ejemplo, comentábamos Lamine, Vinicius. ¿Cómo puede gestionar una persona que todavía no ha terminado su fase formativa, porque es un niño? ¿Cómo gestiona una emoción de ser, digamos, nadie en un fútbol base o en un deporte base a ser una estrella mediática a nivel internacional? Yo desde mi punto de vista lo que veo es que están un poco obligados y forzados a conocerse a sí mismos. Y ahí siempre interviene el autoconocimiento. Es decir, ellos ya forzados por la propia naturaleza es empezar a conocerse, es decir, conocer sus límites, conocer sus fortalezas y empiezan a conocer sus debilidades. Entonces, de una edad temprana ya afrontan eso que quizás lo hacemos nosotros más de adultos, ¿no? Están como más obligados porque están expuestos ya de tomar conciencia, de tener límites personales, tener, digamos, esa superación personal y de saber cómo autogestionar sus emociones, ¿no? A la hora de pérdida o de una frustración o de ganar. Claro, porque podemos entrar tanto en la frustración, ¿no? Porque un jugador, como hablamos ahora, jugador en este caso de fútbol, al que se le exige con 17 años que sea referencia en el equipo, que sea el que lleva el liderato del equipo,
es una carga demasiado grande. Esa emoción, ¿cómo la puede gestionar? ¿Qué tiene que hacer para poder gestionar esas emociones? Porque ahí entrarán muchas, que será o el éxito o el fracaso. Yo siempre digo que tanto, es decir, como ellos están expuestos a experimentar ese éxito o fracaso, están más vulnerables, es decir, tienen que tener un autoconocimiento y tienen que tener una fortaleza mental ya preparados para cualquier crítica o cualquier, digamos, información que les llega del exterior, ¿no? Entonces es importante que desarrollen a través de los libros de autoayuda o a través del deporte o a través de ayuda profesional incluso en cómo gestionar sus propias emociones, porque somos seres emocionales y psicológicos. Entonces, tanto si te va bien como si les va mal, les van a afectar a nivel emocional. Y en función a esas reacciones emocionales, ellos van a rendir de una manera u otra. ¿Sí? ¿Vivimos, Cristina, en un mundo en el que nos hemos olvidado de gestionar las emociones? Quizás un poco sí. Lo que pasa que yo, como siempre confío, ¿no?, en el ser humano, creo que cada vez hay más despertares y la gente empieza ya a autogestionar temas ya más profundos del ser humano, porque nos damos cuenta de que es algo necesario y algo que urge a todos en atendernos en ese sentido y echar manos de, o bien de deportes, o bien de autoayuda, de crecimiento personal, de coaches, de personas profesionales que nos puedan coger de la mano y que nos puedan enseñar ese sendero, porque de la otra forma tendremos solamente esas reacciones sin saber de dónde vienen, sin saber su origen, de manera automatizada, es decir, ya como un robot, ¿no? Te saltan esas reacciones emocionales, te enfadas, te enojas, ahora estás feliz, ahora estás triste, pero sin saber realmente el origen, ¿no?, de esas mismas emociones. Lo básico siempre digo, hay que ir al alfabeto, ¿no?, desde inicio, de saber qué tipo de emociones tengo y cómo puedo gestionarlas. Y de ahí en adelante, ¿no?, de poder llevar esa gestión, esa libertad emocional que tiene que ver con la inteligencia emocional y cómo desarrollar eso. Y creo que va un poco a la par. A medida que vamos desarrollando nuestra parte profesional, también desarrollamos una inteligencia emocional, porque de la otra forma una de las dos, ¿no?, se vería afectada. Se descompensa, ¿no? Correcto, porque cuando hay mucho éxito estamos ¿no? Se nos sube la adrenalina. Correcto, es hormonal. Las hormonas y las reacciones emocionales están estrictamente conectados. Entonces, si la adrenalina está arriba, vas a estar en un subidón, pero luego la bajada va a ser más fuerte y más dura. Y cómo controlar esos estados emocionales es fundamental. Porque una cosa, se ve desde la pandemia del COVID como un antes y un después, como que hay a nivel emocional y a nivel mental y todo, como que digamos que el COVID ha marcado el año cero, el inicio cero. Porque ahora se está hablando mucho, ¿no? A raíz del COVID, a nivel emocional, a raíz del COVID, como que digamos que marcamos el COVID como el año cero y todo lo que ha pasado antes y después, digamos, es decir, como una referencia, como un punto de referencia. Sí, tienes toda la razón, porque antes como que estamos más dormidos, más inconscientes de que realmente había un problema en la población, pero después de la pandemia, justamente el otro día lo comentamos, que el estrés y la depresión, incluso los casos de suicidio, aumentaron un 25%. Un dato alarmante, ¿no?, en ese sentido, y sí. ¿Cómo podemos detectar, Cristina, que necesitamos ponernos en manos de una profesional, por ejemplo, como eres tú, de la gestión de emociones? ¿Qué alarma nos hace decir, oye, pues voy a ponerme en contacto con Cristina para que me ayude a gestionar esto? Normalmente las personas que vienen a ser acompañadas es cuando ya se les desbordan, es decir, cuando ya no saben cómo gestionar, que tienen un conflicto tan fuerte que puede ser por motivo laboral, que casi siempre es por motivo de trabajo, porque lo que pasa en el trabajo es en casa y lo que es en casa es en el trabajo. Entonces, aquellas personas que han venido es porque ya no han encontrado otra salida. Lo han hablado con la pareja, no han encontrado una solución ahí, no se han sentido comprendidos, etc. La familia quizás no tenga ese conocimiento que tenemos ahora porque no han tenido estas herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Y luego pues nuestro entorno a lo mejor tampoco nos termina de apoyar del todo y no nos entiende. Entonces, cuando ya han pasado todas esas fases, la gente dice, vale, pues ahora voy a ir a un psicólogo o a una terapeuta porque ya no sé qué más hacer. Y vienen como en una última fase, ¿no?, de necesidad.
Sí, solemos recurrir siempre tanto al médico como al entrenador personal como al experto en nutrición cuando ya estamos en la última fase de todo. Solemos siempre pedir ayuda en el último momento, ¿no? Así es. Oye, interesante tu libro, vamos a enseñarlo, porque si no se ponen en tus manos, también pueden conseguir consejo a través de tu libro, Corazón Correcto. Nómada, ¿no? Aquí lo tenéis para que lo veáis, los que nos podéis seguir desde casa, desde YouTube, Instagram. Y bueno, cuéntanos un poquito, Cristina, ¿en qué nos puede ayudar ese libro? El libro, como decíamos, vino por medio de una revelación y no es más que una guía, como bien dice el título de Corazón Nómada, es una guía básica y necesaria para que cualquier persona que tenga una mínima inquietud, problema o que quieran simplemente como un alma curiosa, ¿no? Que lo decía antes, en este crecimiento personal y profesional que están ligados. El libro deja pistas, deja esa guía, deja conocimientos, prácticas, ejercicios y luego un poco experiencia personal mía, ¿no? Pues todo en el libro para que otras personas que necesitan esa guía o que incluso no se puedan permitir ir a un terapeuta o a un psicólogo, ¿no? Por temas económicos, pues en el libro les puedan guiar por ese sendero que decíamos hacia la libertad emocional, ¿no? Que no es más que un camino que no dejamos de aprender y de seguir creciendo, y el libro pues te va marcando esa guía en los 12 capítulos y básicamente se centra en el bienestar emocional, ¿sí? Un bienestar emocional que yo quiero recordar porque muchas veces decimos, ¡ay, qué alegre se le ve a ese! Siempre está alegre. Pero a lo mejor también necesita una gestión emocional, ¿no? Yo lo que he descubierto un poco de ya entrando un poco en las terapias o los momentos que he tenido, me he dado cuenta que las personas cuando están en un exceso, bien que están mucho tiempo tristes, que caen en una depresión, o están felizmente, aparentemente, el origen esconde algo más. A mí me han venido a las consultas personas felices, ¿no? Yo estoy bien, a mí no me pasa nada. ¿Y por qué será entonces que estamos en estos momentos aquí y que al final de la consulta o acaba llorando o te acaba diciendo que realmente le pasan algo más, pero que no saben cómo abordarlo, ¿no? Que puede ser un problema no de ahora, sino que el subyacente es de mucho más tiempo atrás, ¿no? Y entonces a mí siempre me gusta ir un poco al origen de todo, porque ahí es donde se tiene que solucionar el problema, porque de la otra forma se queda como un parche que vamos poniendo, ¿no? Escapándonos a través de, pues incluso puede ser un deporte o otras cosas que nos distraen el día a día y no solucionamos el origen. Claro, porque a veces las emociones son como una cebolla, ¿no? Como están capas. dentro de esa capa de la cebolla que tú vas quitando las capas y tu emoción está dentro. Me encanta como lo has descrito, totalmente. Es como capas de cebollas que vas quitando y que es como igual a la conciencia que vamos despertando. Entonces vas descubriendo ya sé por qué reacciono así, o para qué me pasa aquello, para qué se me repiten las cosas, qué información tengo que saber de mí, porque me tengo que conocer. Entonces siempre invito el libro un poco al autoconocimiento. Ya más allá de conocerme a mí es conocerse cada uno a sí mismo. Una pregunta, Cristina. Dos cosas. He escuchado dos entrevistas a dos deportistas, uno Rafa Nadal y otro fue Lamine Yamal. Uno de 16 años y otro de 21. Oh, wow. Y me llamó la atención en esa entrevista que Lamine Yamal dijo con 16 años: a mí ya me han preparado de este momento cuando yo ya era pequeño. Es decir, que digamos que desde que él entró en la Masía, entró con 5 años, ya digamos le han preparado para ese momento con 16 años, que digamos que es una mente que todavía se está desarrollando psicológicamente, físicamente y todo, para este momento, digamos, de estrellato. Y luego también Carlos Alcaraz, que tiene 21 años, también dijo en una entrevista, también creo que fue en Radio Marca, que dijo: yo llevo 5 años trabajando con un psicólogo porque yo sabía que este momento iba a llegar. Es decir, que digamos que hay deportistas que ya desde pequeños, que no sé cómo se hará porque son mentes todavía que digamos que están en crecimiento, todo eso, que son esponjas a la hora de absorber. ¿Cómo se hace ese trabajo para que cuando llegas a esa edad que digamos de madurez, tú ves a hablar y tú dices, son personas? Rafa Nadal, por ejemplo, también es un caso que me llamó también muchas veces la atención, de decir, ostras, lo comparas con otros deportistas y le ves una cabeza amueblada que no lo ves a lo mejor con Cristiano Ronaldo. Es decir... Allí lo que yo veo son como dos cosas. Por un lado es que están muy afortunados de poder acceder a ese tipo de información y ya de edad temprana.
Y por otro lado, pues no tan afortunados, más bien obligados ante la situación que los hace no respetar todas las edades, ¿vale? Que puede ser pues cuando la infantil, luego pues pasas a la siguiente etapa, luego la adolescencia, luego un adulto consciente, etcétera. Entonces, cuando uno pasa del 0 a 5, se va notando, porque en algún momento tiene que vivir todas las etapas, más antes o después, ¿no? Entonces, ellos creo que se ven obligados, sí o sí, poder mantener su rendimiento mental, porque todos los psicólogos saben que depende de ello, su rendimiento y el éxito profesional. Pero por otro lado, ellos en algún momento tienen que hacer esas salidas, ¿no? Tienen que hacer sus cosas de la edad que tienen, ¿no? A lo mejor pues irse con sus amigos o tener esas salidas que a lo mejor no está acorde al fútbol o no está acorde a lo que les pide el club. Sí, importante porque, claro, cada edad tiene su desarrollo, ¿no? Exacto. Y sería importante que... Pero esas cosas vamos a hablarlas en algún otro programa. Te vamos a emplazar otro día porque no nos queda mucho tiempo. Tenemos a Mauro también, que nos tiene que seguir los consejos de salud y deporte. Y es que todo esto es tan interesante que no tenemos tiempo para todo. Vamos a tener que hacer más días este programa. Os recuerdo, Cristina Alexandra Román, el libro Corazón Nómada. ¿Esto lo pueden conseguir por tiendas, Amazon? Está en Amazon en formato ebook y también en papel. Y luego, pues aquí en Librería Francés, en Benidorm, los que somos de aquí de la residentes, lo pueden encontrar físicamente. Pues aquí la tenéis, Cristina, que si queréis gestionar vuestras emociones os podéis poner en contacto con ella, me imagino que en Instagram, en Facebook también. Y también que nos escuche aquí en también que nos escuchen, sobre todo. Aquí te invitaremos a que nos sigas dando más consejos sobre gestión de emociones. Y nada, te emplazamos a otro programa breve, seguramente el viernes que viene, ya veremos, ya te diremos. Con mucho gusto. Cristina, muchas gracias por esos consejos sobre las emociones. Muchas gracias. Y nos emplazamos.